Antes que nada, muchas gracias por asistir tan temprano todas. Eh, Esta es de alguna manera el último conversatorio eh, de la Comisión de Psicosomática y en esta oportunidad la invitamos a la licenciada en Psicología, Laura Vanessa Renicenco, que es cofundadora de ADAR, que es la Asociación de Dermatitis Atópica, y de Psicoderma Salud Mental y Psicoderma Salud Integral, ¿no? Vos corregime. Psicoderma Salud Integral, sí. Exacto. En esta oportunidad ella nos trae del brote en la piel a otras marcas, el rol de la asociación y el dispositivo grupal en pacientes con dermatitis atópica. Bueno, muchísimas gracias, Lau, por estar hoy acá. No, bueno, gracias a vos, Vero, por haberme contactado y darme esta posibilidad de poder estar hoy hablando un poco del recorrido de una asociación de pacientes, con lo que eso significa, y un poco es una manera que hoy tengan frente a ustedes un paciente también que tiene dermatitis atópica, porque también tengo esa afectación en la piel. Y bueno, fue un poco lo que me motivó a encarar el proceso y la construcción de una asociación de pacientes y a posterior ejecutar todo lo que es un programa de salud mental dentro de la asociación y por fuera en relación a pacientes y familiares de pacientes que no tienen enfermedades en la piel. Em, Me gustaría que a medida que yo vaya hablando y conversando, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me frenen y me puedan preguntar o repreguntar, no hay inconveniente con eso, ¿sí? ¿Por qué lo titulé del brote de la piel a otras marcas posibles, ¿no? Y justamente en estas marcas posibles entra el rol de una asociación de pacientes y un dispositivo de abordaje grupal, ¿no? Para estos pacientes, porque veíamos hace unos años que no había información al respecto, en nada referido a la dermatitis atópica y menos en relación a nivel nacional, a nivel país. Em, yo desde muy chica tengo dermatitis, pero algo leve y algo con lo que pude convivir y hasta no hace mucho le pude encontrar un nombre a lo que me pasaba, porque no era un diagnóstico que es fácilmente, em, digamos, a ver, es fácil a los fines clínicos de diagnosticarla, pero se confunde con otras enfermedades, ¿no? Le dicen psoriasis, muchos la confunden con sarna, una urticaria, una reacción alérgica. Entonces, si es algo que no tiene entidad propia, un nombre propio, es difícil, ¿no? Llevar adelante un tratamiento y contar qué es lo que me pasa cuando no le puedo poner un nombre. A raíz de todo esto, junto con otras compañeras de vida que también tenían sus hijos con dermatitis o son pacientes con dermatitis, dijimos, tenemos que hacer algo con esto. No puede ser que no haya información, no haya un lugar de referencia para donde acudir a buscar un profesional de médico para el abordaje. No sabíamos nada al respecto de los tratamientos, ni qué es en sí o qué era en sí, ¿no? Hasta ese entonces una dermatitis atópica. Había mucha desinformación al respecto. Es así eh, que generamos y fundamos la primera asociación de pacientes a nivel nacional con personería jurídica para empezar a darle un nombre propio a esto que nos estaba pasando, ¿no? Eh, Poco a poco empezamos a eh, generar, digamos, acciones tendientes a que la comunidad conozca y empiece a ver que hay un lugar donde pueden estar nucleados estos pacientes y pueden empezar ahí, ¿no? A encontrar información y buscar referencia. Y lo que nos pareció un punto más importante, estar en conexión con otros que están pasando lo mismo. La dermatitis atópica es una enfermedad que lleva mucho al aislamiento, a la vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza de contar lo que está pasando. Es una enfermedad muy visible, entonces la mirada está en juego todo el tiempo, ¿no? La propia y las de los demás. Y al ser una enfermedad de piel,
la mirada médica solamente está focalizada en si hay brote o no hay brote, si hay lesión, si está la piel engrosada, y queda por fuera del consultorio médico todo lo que al paciente le pasa con eso que le está pasando en su piel, y más allá de la piel, ¿no? Porque hay otras cuestiones que, bueno, en un ratito voy a contar que tienen que ver con otros aspectos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué también lo habíamos pensado desde el lugar de ser legalmente constituida? Para defender los derechos de los pacientes. Si hay una enfermedad que no está mencionada, no está nombrada, y al respecto no hay nada en relación a eso, tenemos que empezar también a generar estrategias y políticas de salud para que se le dé un reconocimiento. Entonces, la primera gran acción que hicimos fue generar una encuesta para recabar datos estadísticos, ¿no? De más o menos de tener una idea de, de la población que está afectada. Y recabamos datos desde lugar de residencia, edad, cuántos integrantes en la familia hay con atopía, si están bajo tratamiento, si no están bajo tratamiento, si tienen un diagnóstico claro o no, y qué otras cosas asociadas a la dermatitis sienten que les pasa. Esa pregunta fue un poco más abierta y la mayoría refería angustia, miedo, depresión, ansiedad, ideación suicida, problemas de consumo, déficit de atención, irritabilidad, insomnio, problemas de concentración, gran ausentismo laboral y gran ausentismo escolar, entre tantas otras cosas, ¿no? que cada paciente manifestaba. Entonces, ¿por qué generamos esta primera encuesta? Porque no hay a nivel nacional estadísticas oficiales que den cuenta de la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, si no hay estadísticas, es difícil, ¿no? que los decisores de salud hagan algo al respecto. Entonces, desde ahí empezamos a ejecutar todo un camino referido justamente a que se empiece a dar entidad a esta enfermedad. Eh, y empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que les pasa a estos pacientes en relación a su salud mental? Porque también es cierto que hay un abordaje y una visión bastante organicista, ¿no? de la enfermedad biologicista, y lo que se menciona al respecto, lo que se escucha más que nada del cuerpo médico, es como es hereditario y hay una predisposición genética, acá lo que es la salud mental no cuenta porque es orgánico, es biológico. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes inician un tratamiento, empiezan un camino de medicación, de aplicación de corticoides y no mejoran. Entonces, ¿qué dice el médico? Bueno, debe ser psicosomático, pero no lo deriva a un psicólogo y tampoco le explica o le da a entender que es algo psicosomático. Entonces la gente y los pacientes llegan a la asociación diciendo, me dijeron que era mi culpa porque yo me lo genero. No hay como un desconocimiento también en torno a muchas situaciones que le ocurren al paciente en su salud mental y no tiene quizás un modo de aprenderlas, ¿no? O un lugar donde informarse. Entonces, a raíz de todas estas falencias que íbamos encontrando en el camino, es que empezamos a hablar de salud mental dentro de las enfermedades de la piel y en especial en lo que es dermatitis atópica, que es la asociación de pacientes que nucleamos. Recuerdo que en plena pandemia, en el 2020, hicimos las primeras acciones en relación al Día Mundial de Dermatitis Atópica, que es el 14 de septiembre de cada año, justamente hablando de la interrelación entre emociones, piel y psiquis, ¿no? Fue un poco ese el título para generar curiosidad, por lo menos, al respecto. Fue espectacular el recibimiento que tuvimos y la llegada que tuvimos a los pacientes, y fue novedoso para la comunidad médica escuchar esa interrelación, ¿no? Quizás algunos suponían un poco más, un poco menos, pero no podían tomar total magnitud, ¿no? de lo que genera en alguien que tiene dermatitis atópica
¿no? Cuestiones en su vida cotidiana y en su vida diaria que van más allá de lo médico. Es como si no profundizaran decir, sobre la parte más física de la patología, el Perdón, Vero, médico. no se te escuchó. Sí, Es como si no terminaran de profundizar en lo que tiene que ver la salud mental de esa patología, digamos. que no terminan de profundizar los Claro, digo el médicos. médico, digo, porque algo sabe que es psicosomático, ¿no? Por algo le pone ese nombre y lo deriva, pero no termina como de profundizar o de entrar en el tema. eh, Te No, pregunto. y bueno, ahí también viene el lugar de la asociación. Queda por fuera del consultorio la angustia del paciente o lo que puede contar al respecto de su enfermedad. Y el médico no quiere lidiar con eso, por muchos factores, ¿no? En realidad es difícil, ¿no? Lidiar con la angustia del otro. Entonces directamente no dan lugar o un poco es esta cuestión, como son consultas cortas, hay que ir directamente al grano. ¿No? Es lo que dicen, hay que ir directamente al grano con toda la connotación que eso significa en los pacientes. Entonces, es un paciente que entra a la consulta y el médico es, bueno, mostrame, descubrite, a ver cómo están esas lesiones. Muchos médicos toman fotografías para hacer un registro de la evolución de la enfermedad o no, porque actualmente es cierto que hay muchos tratamientos, hay muchas innovaciones tecnológicas en salud con respecto a esta enfermedad, pero hay que hacer todo un camino burocrático para que auditoría médica apruebe los tratamientos, que son muy costosos en algunos casos. Entonces es un paciente que cada vez que va a la consulta está expuesto a que le saquen fotos, y esas fotos son vistas por otros, ¿no? Eh, auditoría médica, otros médicos, secretarios de las coberturas médicas, la propia familia. O sea que Entonces, como si quedase puesto directamente, más allá de la enfermedad misma, ¿no? De lo que implica eh, tener eso en la piel, a la mirada de estos otros. Igual entiendo que debe haber, ¿no? Como algún secreto profesional, un protocolo que lo cuide, que lo pare, ¿no? Estas fotos. sí, hay un, claro, un consentimiento de ese paciente en entregar esas imágenes, en entregar esas fotografías, pero hay un consentimiento al médico. Después el recorrido que tenga esas fotografías dentro de ciertas instituciones no lo sabemos. Eh, entonces es ese paciente pensar que depende, ¿no? Un poco de la decisión de otro para él poder tener o ella una mejor calidad de vida, para que le aprueben un tratamiento. ¿Por qué sacan fotos? ¿No? Porque justamente una de las características principales de esta enfermedad son los eczemas, son como unas costritas rojas que tienen un relieve en la piel y se pueden localizar en diferentes partes del cuerpo, desde las más visibles hasta las menos visibles. Eh, y además, la característica fundamental de esta enfermedad es la picazón persistente. Es una persona que tiene 24 horas una picazón persistente, a veces en más, a veces en menos, pero es lo que lo acompaña diariamente, aunque use sus productos de higiene diaria y humectación continua justamente para disminuir algo de esto. Entonces está todo atravesado por un malestar constante. Está todo atravesado, por eso se genera todo esto que comentaba al principio, ¿no? Pacientes con depresión, con ansiedad. Eh, Hemos recibido testimonios de pacientes que al no poder encontrar una mejoría, dicen, he pensado en el suicidio como opción a esto porque no soporto más. En casos muy severos son pacientes que terminan hospitalizados, con infecciones generalizadas, porque bueno, al ser una barrera cutánea alterada es más propensa, ¿no? Al ingreso de agentes irritantes externos, entre ellos las bacterias que solemos tener habitualmente en la piel, pero que bueno, en la barrera cutánea alterada de alguien que tiene dermatitis atópica, esto es más regular, ¿no? Más constante. Natalia, Esto Exactamente, y no solo la perturbación, es el día a día, porque hay un eh, montón de cuidados en la vida diaria que uno tiene que tomar
para disminuir el riesgo de brotes o tratar de frenar un poco la exacerbación de síntomas, Sí, a desde ella los productos de cuidado diario, la le pasaba vestimenta, con los ambientes. Claro, y es una afección crónica, ¿no? No tiene cura, lo que sí hay son tratamientos para aliviar mucha sintomatología y frenar lo que se llama la marcha atópica. A ver, esta enfermedad se produce por una inflamación de células que se llaman tipo 2 y la expresión de esa inflamación en la piel es dermatitis atópica. Pero después hay otras inflamaciones, productos de esta inflamación tipo 2, que es el asma, las alergias ambientales, alergias alimentarias, poliposis, esofagitis enoesofílica. Bueno, y hay un montón de condiciones más que uno las nombra como comorbilidades de la dermatitis atópica. Así que por lo general, no en todos los casos, son pacientes que además de una dermatitis atópica, cargan con otras enfermedades que también son crónicas. Entonces, son pacientes que se encuentran muy limitados en su vida cotidiana. Si bien tienen tratamientos para aprender a convivir con esto, que es un poco lo que tratamos de transmitir desde la asociación, que más que luchar contra esto, uno tiene que aceptarlo y aprender a convivir. Si bien hay ciertas limitaciones en determinados casos, no todo es imposibilidad, se pueden hacer muchas cosas, se pueden generar estrategias para afrontar esto. Y lo que notábamos al principio también, que justamente como hay pocos profesionales que estén formados en esta temática, tanto desde la salud mental como médicos, el paciente que hace desiste de hacer consultas y se acostumbra a sentirse mal. Se acostumbra o naturaliza ese malestar persistente, que no tiene por qué ser así, que es otro de los focos donde también hacemos lugar, que hay diferentes tratamientos, que cada tratamiento es personalizado, que como esta es una enfermedad fluctuante y crónica, quizás al principio un tratamiento funciona, después no lo hace y hay que probar otras alternativas. Y que también además de cuidar los gatillantes, ¿no? Que terminan detonando ciertos patrones de la enfermedad, y que estos gatillantes están hechos tipo una checklist, ¿no? Y tienen que ver con cuestiones tangibles, la salud mental no está tenida en cuenta. Y vemos muchos cambios y vemos muchas evoluciones favorables de pacientes que están con tratamiento psicológico o sin tratamiento psicológico llevando adelante un tratamiento. En muchos casos de dermatitis severa, los pacientes son derivados al psiquiatra para poder tener un tratamiento donde puedan eh, devolverles quizás cierta funcionalidad a la hora del dormir. Son pacientes que por lo general no duermen, no descansan correctamente y esto obviamente altera la calidad de vida y el día después, ¿no? Hay baja funcionalidad, baja productividad, falta de concentración. Entonces, en casos severos, porque además en casos severos son pacientes que además manifiestan un estado anímico depresivo, entonces es necesario quizás sí la intervención de un médico psiquiatra. No en todos los casos, pero sí hay casos que así lo requieren. Y por ejemplo, en la población infantil, lo que recetan los pediatras, alergistas, dermatólogos para que puedan conciliar un poco el sueño son antihistamínicos con efecto sedativo. Entonces, quizás se logra que el niño pueda descansar y pueda dormir, pero al día siguiente, por ejemplo, se ven los efectos en la escuela. Y después son niños donde están catalogados como niños con déficit de atención o al contrario, de niños con hiperactividad, que no están rindiendo académicamente como la escuela espera. Entonces, como hay también una falta de información y toma de conciencia de que justamente es una enfermedad que va más allá de la piel, va generando toda una marca, ¿no? No solamente en que la padecen, la familia también, porque como decía antes, como viene acompañada de otras condiciones que también son crónicas, la mayoría de las horas son invertidas en cuidados, en limitaciones y en consultas médicas.
Entonces parece que no hay lugar para otra cosa distinta. Y cada vez se vuelve más limitado lo que el paciente puede hacer. Lo que sucede mucho con los niños, que es donde también intervenimos desde la asociación, es que se les permita hacer todas aquellas actividades que vienen realizando, que quieren realizar. Desde actividades recreativas, ir a un cumpleaños, hacer natación, jugar a la pelota, ensuciarse en el colegio con actividades manuales, porque son padres o madres que están tan tomados por la enfermedad que terminan también inmovilizando a su hijo o a su hija. No les permiten, ¿no?, desplegar todo lo que sería esperable para un niño o una niña. Entonces son chicos que van creciendo con un control excesivo desmedido por parte de los padres en el no, y después cuando quieren empezar a hacer algo por sí mismos, o no lo hacen o lo hacen con mucho miedo. Entonces son chicos que por ahí llegan a la consulta también con situaciones de ansiedad, ataques de pánico en muchos casos, chicos que por ahí tienen dificultades en lo lúdico, que tienen una construcción de su esquema corporal eh, bastante, sí, bastante, pero sí se nota con alteraciones, ¿no? A veces se los deriva a un terapista ocupacional o alguien que sea psicomotricista, ¿no? Porque bueno, los niños más chiquitos la cuestión corporal es donde eh, más toma relevancia. Entonces va afectando todas las áreas, parece que no, pero todas las áreas. Y desde la asociación también hacemos este trabajo de visibilizar todo lo que significa. Y hacemos un trabajo continuo con los padres y las madres, ¿no?, que tienen al cuidado estos chiquitos, y con adolescentes también, donde la mirada no esté puesta en el brote, porque quedan capturados, ¿no?, por esta cuestión de la lesión, y son chicos que tienen una devolución de la mirada de los padres angustiante o temerosa o irritable, porque son cuidados, por ejemplo, de aplicación de cremas humectantes o cremas con corticoide. Entonces el papá o la mamá, cuando los está asistiendo en estos cuidados, se angustia, se angustia. Entonces el niño empieza a tomar un registro de que el contacto genera angustia en el otro, el contacto físico, se pierden los momentos de caricias, de abrazos, de besos, de hacer upa, eh, porque temen que el contacto genere calor y este calor corporal, ¿no?, termine también generando un brote de mayor intenso de picazón o un brote mayor en su cuerpo. Y son muchas las cuestiones que uno también en el caso por caso va trabajando. Y a nivel asociación hacemos mucho hincapié en esto. No miren la lesión, no le pregunten, ¿te pusiste crema? ¿Tomaste el antihistamínico? ¿Sacaste el turno quizás en los adolescentes, ¿no?, o en jóvenes? Eh, a- a- Enfatizamos en que le pregunten, ¿cómo está? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Qué tenés ganas de hacer? Sacar el foco de la mirada, sacar el foco de ahí, correr la mirada, porque esa persona ya sabe que está lesionado o lesionada y que tiene que aplicarse la crema o hacer un tratamiento, ya lo sabe. Entonces, todo esto genera una carga extra que tampoco tienen dónde dimensionarla o dónde contarla. Entonces, se escucha mucho esto de somos atópicos o soy atópico, mi hija es atópica, y ahí intervenimos también. No, tiene atopía o tiene dermatitis. ¿Cómo se llama tu hija? Tiro un nombre al azar, Valeria. Bueno, Valeria tiene dermatitis atópica como tiene otras cosas. Entonces, eso también es una intervención en sí misma que los alivia, porque entienden que es una parte, es algo que se va acotando, no es algo que tiene tomado toda la vida del paciente, es algo que de a poco uno puede ir acotando. Eh, no sé, ¿preguntas hasta acá? Sí, yo no encuentro la manito. Como mi manito. ¿Cómo estás?
Habías hablado de los gatillantes, puede ser que lo hayas nombrado así, ¿no? Y que los tenían como tipificados. ¿A qué te referías? Porque hay episodios que pueden generar, disparar las lesiones, a eso. ¿Y Sí, cuáles tienen como tipificados? ¿Cuáles son los más comunes? los más comunes tienen que ver, por ejemplo, con el uso de telas que se usan. Tienen que ser telas de algodón, no puede ser poliéster, ni lana, ni sintéticos, ni nylon. No estar expuestos al sol, o sea, todo el año usar protector solar. eh, los ambientes climatizados o muy calurosos, o al contrario, los ambientes muy fríos o el frío también. eh, el uso de perfumes directamente puestos en la piel, maquillajes, ácaros. Por ejemplo, no está recomendado que los niños usen peluches o tengan peluches. Eh, en algunos pacientes son determinados alimentos, no en todos los casos, pero bueno, por ejemplo, alimentos altos en histamina producen, ¿no? Más sintomatología y mayor brote, mayor urticaria, mayor picazón. Perfecto. La transpiración, la Ajá. sudamina, productos con fragancia, con perfumes. eh, y Ujú. después volvemos a repetir, es según cada paciente. Quizás hay pacientes que el verano o el calor les genera una humectación extra toleran y son pacientes que están mejor en el verano, y después hay otros pacientes que en el invierno quizás están mejor y en el verano no, porque justamente la transpiración genera una alteración de la barrera cutánea. Entonces, como es una barrera cutánea que está fallida, no puede hacer el mecanismo que tiene que hacer. Entonces son pacientes que la misma transpiración los perjudica. Por eso no está en esta cuestión tan marcada de los padres, bueno, que no corra, que no vaya a jugar, que no toque arena, que no se ensucie, eh, que no se agite. Entonces, cada vez el niño, que justamente es movimiento, o tendría que tener movimiento, e ir en búsqueda queda, ¿no? Fijado en un lugar, desde un lugar de déficit, desde el no. Ujú. Ujú. Entonces, son Y, muchas y- cuestiones, sí. Ujú. No, pensaba en cuando hablabas que la angustia quedaba por fuera, ¿no? Del discurso médico y que por ella se introducía a través de la angustia de los padres, ¿no? En el momento de la asistencia, contabas esto. Y respecto a la angustia por ahí estamos hablando de niños, en este caso, cualquier paciente con este cuadro, eh, ¿qué piensan respecto a esto, ¿no? Y en estos gatillantes, si ustedes pudieron encontrar también algún desencadenante del tipo emocional también, ¿no? Algunos episodios del ciclo vital del niño, algo que pueda también coincidir en tiempo con estos episodios de brote. No sé si eso lo han podido también investigar o si lo tienen también incluido Sí, en la sí, bueno, tipificación. dentro de esta lista hicimos mucho hincapié en que la salud mental o determinadas situaciones personales en la historia de ese paciente puede desencadenar un brote, o puede exacerbar la enfermedad, o manifestarse en algún momento determinado de la vida, porque quizás hay pacientes que dicen, yo no tengo nadie en mi familia que tenga atopía, y yo ahora de grande me broté. ¿Cómo? Si no hay nadie. Entonces uno empieza a hacer un trabajo de preguntas, y empiezan los mismos pacientes, pero yo en ese momento me despidieron del trabajo, y después que me despidieron del trabajo me broté. ¿Qué es lo que observamos dentro quizás del trabajo clínico individual y también en el dispositivo grupal? Muchas situaciones de duelos no elaboradas, pérdidas laborales, desarraigo, porque en el grupo también tenemos pacientes que son de otros países, eh, mucha violencia intrafamiliar, eh, situaciones que tienen que ver con este pegoteo, ¿no? Que encontramos mucha invasividad por parte de los adultos, quizás en los niños. eh, entonces, es como que el espacio de la asociación y el espacio del dispositivo grupal ya marca algo diferente de ese pegoteo. Nati Méndez quiere hacer una pregunta. Sí, cuando vos dijiste, Laura, esto de una barrera cutánea fallida, ¿no? Sí, Digo,
pensaba en esta paciente que yo tuve ahora escuchando la pregunta también que hizo Silvia de los gatillantes y demás, a veces es como la única barrera que pueden poner a ese pegoteo. Esta paciente que yo tenía dermatitis atópica desde muy chica. Y cuando empezamos a hablar, bueno, ella durmió con los padres mucho. Es importante que alguien empiece como a poner, a abrir sentido en esto que está pasando. No es solo una marca en la piel, bueno, hablamos un montón de otras cosas también. Y esto que vos, siendo del otro lado, ¿no? Porque acá hay muchas colegas, pero digo, ¿qué pensás? ¿Que es por falta de desconocimiento del médico, porque solo da la crema y se alivia la picazón y ya está? Eh, los médicos, porque también tenemos, ¿no?, contacto con médicos, ¿no?, a la hora de trabajar de manera interdisciplinaria desde la asociación, Sí, muchos médicos dicen, son pacientes difíciles, ¿no? Los tienen catalogados como pacientes difíciles. Entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué es un paciente difícil? Bueno, por ejemplo, son pacientes que seguramente en muchos casos van a recurrir o van a necesitar de tratamientos de alto costo y eso implica toda una carga para el médico de llenado de formularios, historia clínica, pelearse con auditoría médica, etcétera, y tener que lidiar con todo lo que le está pasando al paciente en relación a la espera de este tratamiento. Son pacientes que están muy tomados por los brotes, por las lesiones, sí, son pacientes que todo el tiempo le preguntan, ¿y hay alguna novedad? ¿Y sabés si tal médico, tal auditor o tal organismo dio el ok? Puedo empezar, mientras tanto, ¿qué hago? Y después hay mucho desconocimiento sobre el tema. Hay médicos que se quedaron con la vieja escuela de que lo único necesario para tratar esto es la aplicación de cremas con corticoides. Entonces son pacientes que eh, se aplican corticoides a desmedida o toman corticoides por vía oral con todo lo que eso genera tomar. Porque los corticoides se dan de manera acotada y bajo supervisión médica y depende del lugar del cuerpo, es la crema con corticoide con potencia de acuerdo a esa región. Lo mismo que los corticoides. Entonces son pacientes en su mayoría adultos que desde adolescentes vienen tomando corticoides y tienen como cierta adicción a estos corticoides y mucho miedo de dejarlos para iniciar otro tratamiento. Entonces, hay cierta cuestión ahí en relación también a la falta de información médica, que no le informa al paciente de toda la disponibilidad de tratamientos que hay actualmente, porque hay inmunosupresores, hay biológicos, hay sintéticos, hay un montón de de posibilidades que otras tiene el opciones. paciente. Incluso la educación, ¿no? Las pautas de higiene y cuidado diario que tampoco se las informan. Entonces, un Claro. paciente que está quizás habitualmente con algo de nylon eh, o tiene algún trabajo donde está expuesto a productos químicos, entonces, ¿no? Tiene toda una sintomatología producto de estas sustancias irritantes, y el médico tampoco le pregunta de qué trabaja, cuál es su contexto, Esto de la entonces quedan consulta como rápida. muy, exactamente, exactamente. Entonces venimos a darles espacio que quizás los médicos por diferentes motivos no pueden, no quieren, no están capacitados, y al mismo tiempo al paciente alojarlos en todo esto que les está pasando. Y He también, ¿no?, pensado, llevándoles información, llevándoles calma, y a veces teniendo que hacer un trabajo, ¿no?, de justamente de romper con determinados mitos que tienen muy arraigados, porque pensaba quizás mientras que te necesitan un escucho, tratamiento con corticoide y tienen miedo de usarlo. Mm. pensaba mientras que te escucho cómo eh, tiene esta intervención, ¿no? De pensar un acompañamiento en este paciente más a nivel integral, cómo uno puede esperar como profesional que se obtenga un tratamiento, que se tenga una medicación, ¿no? Eh, estos cuidados y demás, porque tenemos que hacer una enfermedad crónica, esto es todos los días, no es una sola vez, cada tanto, ¿no? Entonces, qué importante es el acompañamiento para que también haya una transparencia con el
con la medicación, con estos cuidados que decís que son tan importantes para su calidad de vida. Ujú. Sí, son estos pacientes, por lo general llegan a la consulta médica y también trabajamos mucho con los médicos en esta cuestión de otorgarle, aunque sea 5 minutitos de escucha, preguntarle cómo está, ¿no? Porque eso genera mayor adherencia al tratamiento, ¿no? Refuerza el vínculo terapéutico y son pacientes que quizás mejoran más rápido que otros pacientes que no sienten eso. Y después desde nuestro lugar como psicólogos, em, tener en cuenta, ¿no? Todos estos aspectos, pero también darle lugar a que hablen, no que se les indique. Para indicar ya tienen al médico o tienen a la familia que están ahí atrás todo el tiempo, ¿no? Marcándoles lo que tienen que hacer. Em, y son pacientes que después de trabajar determinadas cuestiones empiezan a tomar conciencia de lo que les pasa, porque es como decía quizás Natalia, a veces es mejor quizás sostener esa sintomatología un tiempo porque está haciendo resguardo de otras. Entonces, después que se trabaja en eso o empiezan a, a traerse, ¿no? Al espacio terapéutico, quizás después empezar a trabajar con la psicoeducación o las cuestiones de cuidado. Sí, yo Eh, justo pensaba, digo, la piel irritada que pone esta barrera, ¿no? Hacia el otro. Digo, en el caso, bueno, de los adolescentes o el adulto es el que se pone la crema, es el que hace el tratamiento, pero en el niño, digo, encima que está irritado, viene el otro y me vuelve, ¿no? A tocar con la crema y me vuelve, es como, ¿no? Digo, como una paradoja, ¿no? Porque también hay que trabajar con estos papás de más allá de cómo poner la crema, digo, la intensidad en el toqueteo, cuando hablamos de esto del pegoteo, ¿no? Porque justamente la indicación es, bueno, ponerle una crema. Entonces, como digo, qué interesante para trabajar ahí con estos papás de cómo me sale cómo poner la crema, ¿no? De cómo tocar a ese otro desde otro lugar, ¿no? Empezar bueno, ahí a tocar desde trabajamos otro 3 puntos, ¿no? O por lo menos son los que más focalizamos. Es en que se incorpora el concepto de flexibilidad. A ver, porque los médicos dicen aplicar crema hidratante 2 veces por día después de la ducha y no, que 2 veces por día y después de la ducha. A ver, estamos hablando de un niño, quizás en ese momento no está disponible o no quiere o no puede, ¿no? Incluso los papás cambian o modifican sus rutinas propias para justamente 2 veces por día hacer la aplicación. Flexibilidad, hay muchos chicos que no quieren y los padres los persiguen por la casa, los Mm. arrinconan contra una esquina y les ponen de manera compulsiva la crema. Entonces, es un chico que empieza a crecer con esta cuestión de que el contacto se vuelve invasivo y no registra que él está diciendo que no. Entonces, es una sintomatología que vuelve sobre sí misma. Entonces, ante este no, se brota más, se brota más, se brota más. Como un bucle. Entonces, flexibilidad. A ver, hagamos acuerdos. Bueno, te pones la crema y después jugamos, o está bien, hoy te pones una vez la crema o te aplicamos una vez la crema y mañana vemos qué otro acuerdo hacemos. Si un día no te pones la crema, no pasa nada. O sea, a ver, si un día no se baña el niño y no se pone una crema, no va a pasar nada. Porque por más que se aplique la crema y haga los baños de manera recurrente, como tiene que hacer, a la noche quizás también va a estar sin dormir o va a estar más molesto para dormir. Entonces, no le sumemos algo más. Claro, lo Eso que por pasa un es que lado. ahí Después hay que, trabajamos mucho con esta, sí. bueno, ahí también hay que trabajar con la angustia de los padres cuando el niño le dice que no se quiere poner la crema, no se quiere bañar, y qué pasa ahí, ¿no? Como no podemos pensar una cosa sin la otra. Ujú. Después, lo que trabajamos mucho es que hay que enseñarle a ese niño o a esa niña autocuidado, ¿no? Y que a determinada edad no es saludable que el papá o la mamá les toque el cuerpo. Entonces, que ellos mismos, ¿no? Con supervisión adulta al principio empiecen, ¿no? A hacer esta aplicación de cremas.
esta rutina de cuidados. Y tercero, insertar lo lúdico en esas aplicaciones, que sea un juego. Porque si yo miro a mi hijo, Justamente, perdóname Laura, estaba sí, pensando dónde quedaba el juego, ¿no? Si los adultos también juegan, los niños, ¿dónde está el espacio del juego, ¿no? Y cómo se claro, divide ese espacio con los papás. Viste que los niños es típico, los querés vestir y se te escapan y se te escapan y quieren que los corras. Bueno, también los niños pueden aprender hasta dónde hay un límite, ¿no? Bueno, ahora te corro, jugamos y después eso cae a veces, ¿no? El juego para vestirse. Bien, ujú, entonces digo, ¿dónde queda lo lúdico, el juego? Porque a veces hay padres tan rígidos que generan esta cosa, ¿no? Este prurito en los niños, eh, ¿no? Así como produce el síntoma del movimiento, el exceso de movimiento, o niños apáticos, o bueno, se juegan estas cosas, ¿no? Pensaba. ujú. Cuando te escuchaba decía justamente el juego dónde queda. Y casi que no hay lugar, ¿no? Para esto, Claro, claro. casi que no hay lugar. No, parece que hay Eh, prurito. claro, que es lo único que prima. Claro. eh, y es donde donde toda la dinámica familiar, ¿no? Termina envuelta, solamente en eso. Y es una manera de esto, ¿no? De significatizar, digamos, de ponerle palabras, algo que no se puede poner palabras, porque como vos decís, la gente que tiene está tan preocupada en esto, no puede asociar mucho. ¿Qué le vas a pedir que asocie con todo eso? O con lo, qué sé yo, con lo que tenga ganas, como sacando algo, sacándolo de ese lugar y generando, bueno, que ponga palabras y no sentido a todo eso que habla, que le pasa que ya habló mucho y que ya le presta mucha atención y presta miradas. Claro. Qué difícil. Imagínate el Sí, a veces, médico, no sabe qué claro, hacer con eso. no, 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 no. Y mismo los médicos dicen, me ponen un paciente tras otro y no estoy terminando la consulta con uno y el que sigue ya abre la puerta porque llegó el horario y quiere entrar o me agarran en el pasillo y me hacen preguntas. Entonces también queda como desbordado, ¿no? Este médico. Ya Son están muchas ellos, y las... bueno, claro, y están ellos Sí, para dar sentido a lo que le pasa. Entonces, claro. ¿cómo introducimos nosotros, eh, como podríamos decir, el no sentido, cuando también les cuesta Ujú, entrar en eso? Hay que tomarlo exactamente. desprevenido. Por ahí el juego, bueno, por ahí con los niños es más fácil en ese sentido. Ujú. No, pero a Bueno, para veces uno escucha en los niños, cuando yo atendía a niños, son muy conscientes de lo que les pasa y lo manifiestan, ¿no? Quizás en las sesiones a través del juego o de determinados recursos, y no saben cómo poner un límite a estos padres, no encuentran bueno, el modo, entonces el modo es enfermando. eh, claro, porque es una manera de ellos saben que llaman la atención de esa manera a los padres, pero claro, porque a no través tienen la del atención juego, desde otro lugar, claro, claro, la no tienen desde el cuando están juego, enfermos. claro. Ujú. Y con los pacientes en la consulta, lo que uno suele preguntar cuando el paciente viene con estas situaciones en su piel, bueno, ¿cuándo fue el primer brote? ¿Recordás? ¿Qué edad tenías? Y uno empieza a hacer todo un trabajo, ¿no? Ahí de pregunta. Y el mismo paciente con el mismo recorrido empieza a asociar. Ahora, ¿no? Muchos pacientes dicen, ahora que menciono, no sé, la muerte de mi abuelo justo después me empecé a brotar, o situaciones de enfermedad, eh, situaciones donde hay otro familiar que está quizás en situación de vulnerabilidad por su salud, entonces también son pacientes que, por ejemplo, manifiestan, tenía un hermano o una hermana que requería de cuidados diarios porque estaba atravesando una enfermedad terminal y a mí no me prestaban atención. Y dicen, entiendo que no me prestaban atención porque mi hermana o mi hermano no requerían de ciertos cuidados especiales. Entonces, la solución a eso fue el brote, ¿no? La dermatitis, para que le presten atención.
Obviamente son todos mecanismos inconscientes, ¿no? Esto Muy bien. que va sucediendo, pero con el trabajo analítico van haciendo este trabajo de Sí, la asociación. importancia de empezar a armar una A historia, historizar. historizar, no hacer cada rol. Historizar y empezar a hacer un relato Exacto, de... algo distinto. Exactamente, exactamente. Y por lo general, el paciente al primer especialista que consulta es al médico, y son muy pocos médicos los que derivan al especialista en salud mental. Entonces, lo que vemos mucho también es que le sugieren al paciente actividades que reduzcan el estrés. Los Mm. mandan a pintar mandalas, a hacer yoga, a hacer cerámica. A ver, son actividades que obviamente pueden sacar la atención del paciente de su instancia de enfermedad y ayudar como paliativo, ¿no? A hacer algo por fuera de eso. Pero no es el camino. O sea, sí, incluso muchos pacientes dicen, sí, hago yoga, salgo a correr, medito, escucho música, pero no es suficiente. No, porque la salud mental también se trata de otras cosas. Entonces hacemos mucho trabajo con los médicos en esto, el trabajo interdisciplinario, la derivación a salud mental, trabajo en equipo, comunicación, porque a veces hay tratamientos que son muy invasivos y hay que hacer primero todo un trabajo anterior con el paciente para que pueda llegar en otras condiciones a ese tratamiento. No es directamente, por ejemplo, fototerapia o la aplicación de inyecciones quincenales. eh, entonces, hacerte un trabajo de preparación. Y para esto tiene que haber comunicación y tiene que haber derivación. Entonces, los médicos recién ahora están empezando a hablar de salud mental en sus consultas o la importancia de la salud mental. Cada vez tenemos más convocatoria como asociación de parte de las sociedades médicas para empezar a difundir esta mirada. A ver, nosotros lo tenemos presente, el médico en muchos casos no. Igual que nosotros, si viene un paciente y eh, pasa mucho, ¿no? Desde la atención individual o virtual, que arrancamos la sesión y lo primero que hacen es mostrarte el brote que tienen en la mano, o te mandan por WhatsApp fotos de cómo pasaron la noche, entonces te muestran una sábana ensangrentada con escamas de piel por el rascado intenso. Bueno, lo hablamos en sesión, contame, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Correr la mirada de lo que está mostrando, porque si no, quedamos en este camino o el paciente queda en este mismo círculo del cual no puede salir a veces, ¿no? De la mirada médica, de la mirada familiar, la mirada del entorno. Entonces no tenemos que mirar, tenemos que escuchar, tenemos que poder facilitar ese encuentro con la palabra. Entonces, después dejan de mandar fotos, después dejan de mostrar. A veces, ¿no? Quedan estas marcas, pacientes que por ahí se retiran de la sesión y sobre el escritorio quedaron pedacitos de piel porque se estuvieron rascando, queda ahí como algo. Pero bueno, hay que correr la mirada de eso que el paciente está mostrando, porque es una manera de capturar la atención de los demás a través del mostrar. Entonces, como es una enfermedad muy visible eh, y que eh, genera un deterioro en un órgano que también es de sociabilización, que tiene muchas representaciones, es un lugar de expresión de emociones, ¿no? Y pensaba en esto que justamente la piel es el límite entre lo interno y lo externo, y pensar desde ese lugar por qué se altera esto, ¿no? ¿Por qué hay determinados fenómenos que ocurren en la piel en algunos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el límite que no se está pudiendo ahí propiciar y aparece, ¿no? Como instancia ante esta dificultad en la puesta de límites, quizás este brote, ¿no? O estas lesiones. Eh, a ver, son varias las aristas que uno tiene para abordar y para pensar, y que siempre, ¿no? Volvemos a esto, es el caso por caso. Y ese es otro foco que hacemos, ¿no? Desde la asociación, porque está muy en auge,
o estuvo hasta hace no mucho el auge de los atópicos, ¿no? Como que si fuera una estructura, ¿no? Diferente a las estructuras clínicas, ¿no? Que tienen su modo de pensar, de hacer, están caracterizados como que padecen alexitimia y que tienen ansiedad y que tienen depresión, y no, y los pacientes se empiezan a identificar con eso, enseguida se identifican a la enfermedad y después empiezan a identificar con eso que otros dicen que debe tener o debe hacer una persona, un paciente que tiene dermatitis atópica. Ah, porque soy irritable porque tengo dermatitis atópica. No, sos irritable. Después preguntémonos por qué. No es por la dermatitis seguramente, hay otras cuestiones ahí. Entonces, todas estas características lo que hacen es cerrar, ¿no? Esto como decía, creo que Natalia, cerrar sentidos. No generan la pregunta. Yo soy así. No, como no sé expresar mis emociones, soy así. Igual al que le guste bien y al que no pregunte. O yo sé que ante determinadas situaciones familiares me broto, bueno, seguiré brotándome, que les moleste, ¿no? Se escucha mucho esta cuestión. Entonces, es todo un trabajo muy de hormiguita, muy de hormiguita. Entonces, ahí es donde también insertamos el dispositivo grupal de grupo psicoemocional para pacientes y familiares de pacientes. Lo pensamos en primera instancia a que puedan estar en un mismo dispositivo pacientes y familiares para que puedan tener diferentes puntos de vista, no justamente que hablamos de la mirada, diferentes puntos de vista desde lo que le pasa al paciente y desde lo que le pasa al familiar. Eh, y el grupo, por ejemplo, este segundo grupo inició en abril, estamos a septiembre, y les puedo asegurar que lo que menos se habla es de dermatitis atópica en el grupo. Claro. Sí, se hablan de algunas cuestiones referidas, quizá un paciente dice no y no puede dormir, o me voy a conectar y no voy a prender la cámara y voy a participar sin que me vean, porque bueno, estoy muy desmejorado, desmejorada, pero lo planteamos como un grupo para hablar sobre dermatitis atópica. Creo que los primeros encuentros fueron sobre eso y después se transformó hacia otra cosa distinta. Entonces el grupo, el espacio en sí funciona a mi criterio, ¿no? Como ese lugar diferente al médico o el consultorio médico o la casa o lo que dicen los demás sobre lo que le pasa. Entonces puede encontrar puntos de vista similares a otros pacientes y también puntos distintos, ¿no? Porque dicen, no lo había pensado así como tal persona lo expresa o lo menciona, entonces empieza a generar todo un intercambio que termina fomentando algo enriquecedor, ¿no? Porque también puede ser un grupo que termine fomentando más de lo mismo, entonces uno hay como coordinadora o como terapeuta tiene que poder maniobrar estos aspectos. En estos grupos no estoy sola, estoy con otra licenciada, somos dos, coordinando este espacio. Y han surgido producciones muy interesantes de los pacientes con dermatitis atópica, donde ellos mismos se sorprenden de las cosas que tenían ahí detenidas y que ahora pudieron encontrar un lugar porque se sienten aliviados o pudieron hablar de un montón de cosas que les pasaba que no encontraban el lugar o no encontraban la comprensión en el otro. Em, y como lo hacemos desde la Asociación de Pacientes, muchos de estos pacientes empezaron a hacer cosas para llegar a otros pacientes y darle recursos para mejorar su calidad de vida. Una persona escribió un cuento de manera digital que es de descarga gratuita para trabajar en el consultorio con los médicos y para trabajar con las familias. Otra paciente hizo material para llevar a las escuelas. Eh, Estamos armando una campaña, que ahora es el 14, eh, porque vemos que en las redes y más que más en las cuestiones de las asociaciones médicas o científicas,
se habla de dermatitis atópica en las campañas y lo que prepondera ahí es la palabra del médico. Son congresos, son charlas supuestamente Claro. dirigidas para pacientes, pero los pacientes no participan. Entonces otra vez queda en un lugar de, ¿no? de ser él el que tiene que escuchar o seguir lo que otro dice, no se lo escucha el paciente. Entonces lo que hacemos es una campaña donde le solicitamos al paciente una foto de lo que para él o ella signifique vivir con dermatitis atópica, y esto queda a libre interpretación de cada uno, con con un testimonio que acompañe esa foto. Entonces en el testimonio está mucho esto que vemos, ¿no? La angustia, la frustración, también hay mensajes de esperanza, decir no se queden solos, busquen ayuda, acá estamos, ¿no? Muchos de estos pacientes le dicen a otros pacientes, vengan a la asociación, que acá hay otras posibilidades. No están solos, se escucha habitualmente, no están solos, no están solos, porque como es una enfermedad que afecta tanto la vida cotidiana y que en su mayoría de estas situaciones no se ven, sí se ve el brote, se ve la lesión, pero no se ve todo lo que al paciente le pasa y queda de puertas adentro, el paciente se piensa que le pasa a él solo o a ella sola. Entonces, cuando se encuentra que hay otros que están pasando por lo mismo, el alivio ya es enorme. Dice, ah, no estoy solo, no estoy sola. Después, bueno, tenemos los pacientes que se quedan del lado de esto es una porquería, los médicos no hacen nada y los tratamientos no sirven y a mí nada me funciona, a mí nadie me entiende. Y después están los pacientes que dicen, bueno, a ver, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Con qué recursos cuento o cómo puedo vehiculizar esto que tengo quizás ganas de llevar adelante y nada, quiero encontrar los medios para gestionarlo? Entonces, muchos de estos pacientes colaboraron con nosotros en una campaña sobre un proyecto de ley que llevamos al Congreso porque la dermatitis atópica está reconocida como una enfermedad crónica, pero no está nomenclada por ningún sistema de salud. Por ende, sus tratamientos no son cubiertos. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar también. Entonces se vuelve una enfermedad muy costosa. Estamos hablando de cremas hidratantes de uso diario que tienen un costo básico de 40.000 pesos, son de uso diario y son quizás envases de 200 mililitros, entonces quizás hay que comprar 2 o 3, entonces pensemos en un salario promedio y todo lo que hay que destinar solamente en las pautas de hidratación, de ahí para arriba, ¿no? Entonces presentamos un proyecto de ley en el Congreso con ayuda de algunos diputados. Ya ingresó, va muy lento, ya hace casi un año que está ahí, pero bueno, poquito a poquito va avanzando para que se reconozca la enfermedad dentro del plan médico obligatorio, que sus tratamientos sean cubiertos y que haya equipos interdisciplinarios atendiendo a estos pacientes. Y después, por el otro lado, dentro de ese mismo proyecto, que se introduzca acá el Día Nacional de la Dermatitis Atópica, para que haya tareas de concientización desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Los pacientes se sumaron a hacer videos y dicen, súmense, firmen acá. Hicimos todo un trabajo de arrobar a los políticos que están dentro de las comisiones de salud y de educación para que puedan ver el proyecto. Son pacientes que quizás también desde su lugar ya se nombran como miembros de ADAR, ¿no? De la asociación, yo soy parte de ADAR. Ya no es el atópico, ¿no? Es parte de ADAR. O soy, por ejemplo, no sé, Bárbara de ADAR y, ¿no? Muchos generaron sus propias redes sociales hablando del tema, con un toque de humor o con una cuestión educativa y de toma de conciencia, divulgación. eh, Esto, ¿no? Que decíamos al principio, otras marcas posibles, otras marcas posibles. Eh, y mismo desde mi recorrido, ¿no? A ver, eh, o el recorrido personal, cuando arrancamos con todas estas ganas de hacer algo con eso que nos pasaba,
Obviamente estuvimos del otro lado también quejándonos, llorando, angustiándonos, eh, y armamos en primera instancia un grupo de Facebook y le pusimos Dermatitis Atópica Argentina. Enseguida empezó a convocar gente, empezó a sumarse gente. Hoy ese grupo tiene aproximadamente 9.000 miembros, el grupo de Facebook. Y moderar un grupo con tantos miembros es difícil, entonces a muchos pacientes le dimos la tarea por iniciativa propia de los pacientes de ser moderadores de ese grupo. Entonces, hay algo, ¿no?, distinto para el paciente también en esto de estar en un grupo y quizás llevando otros puntos de vista a un grupo y coordinándolos. Después surgió la necesidad de hacer estadísticas oficiales, porque no hay estadísticas. A ver, si vamos a los decisores de salud y te preguntan, ¿cuántas personas hay en tal provincia con esta enfermedad? No hay registro, no se sabe. Entonces, ahora prontamente van a salir las primeras estadísticas oficiales nacionales que hicimos junto con un instituto de política sanitaria, donde hablamos del costo y la carga financiera de la enfermedad y de la cuestión invisibilizada de la salud mental. Entonces, va a salir en breve estos datos que son muy significativos porque también se toma en cuenta la pérdida económica, no solamente del paciente, en el caso de que sea adulto o niño, si es que tiene pérdidas de días escolar, sino todo lo que supone eh, la carga de gastos de bolsillos directos e indirectos en relación a la enfermedad, cosas que no se tienen en cuenta o no se tenían en cuenta hasta este momento. Eh, Tenemos pacientes que participan de grupos focales porque se nos acercan, por ejemplo, eh, laboratorios de productos médicos eh, o agencias de marketing que quieren saber cómo es, ¿no?, tener dermatitis atópica para poder elaborar campañas para llegar al público, etcétera. Entonces, o mismo para ensayos clínicos, ¿no? Porque bueno, hay investigación, bastantes tratamientos en este momento. Entonces, muchos de los pacientes que tenemos en la asociación se ofrecen para estos espacios, se ofrecen para estas acciones cuales nos convocan. Obviamente uno filtra, ¿no? Porque a veces es solamente que el paciente cuente lo mal que está y quizás el paciente ya no quiere contar lo mal que está, quiere contar todo lo que pudo hacer con eso que le pasaba mientras estaba mal. Eh, pero sí es cierto que es necesario mostrar eso también para poder llegar a determinados sectores y que puedan, ¿no?, finalmente aprobar esta ley que es tan necesaria. Porque uno puede tratar al paciente desde la salud mental, el médico le puede indicar un tratamiento efectivo, pero lo cierto es que si el paciente no tiene acceso a esos tratamientos, su calidad de vida se va a ver cada vez más empobrecida. Entonces, uno que va a trabajar con un paciente que no puede dormir, no puede comer, no puede trabajar, está molesto todo el día, es como muy difícil hacer un trabajo ahí. Quizás en los primeros momentos más sostener y alojar, y después, ¿no?, si puede acceder a un tratamiento y empezar a tener una mejor condición clínica, ahí empezar a hacer otro tipo de trabajo. ¿Cuántos, una ¿Preguntas? pregunta, Laura? Sí, ¿cuántos pacientes están participando aproximadamente en todas estas actividades? Bueno, en los grupos, en este momento tenemos anotados 60 Ah, participantes, un montón. pero lo Ujú. cierto es que tenemos por ahora habilitado un grupo a la mañana, los lunes a la mañana, después que termine acá, arrancamos el grupo, y son más o menos 15. A veces, o sea, lo que tenemos como premisa también en el grupo es que es un grupo abierto que en cualquier momento del año el participante se puede incorporar. ¿Por qué trabajamos de este lugar? Porque nos parece que incluir lo novedoso y lo distinto en cualquier momento saca al paciente de esa necesidad de control o de fijeza en la que está.
Entonces, hay pacientes que tienen un recorrido mayor que otros, entonces los puntos de vista y las experiencias compartidas también son más enriquecedoras. Se nota mucho si los pacientes que ya son un poquito más, más viejitos en el grupo dicen, uy, Ujú. mirá, qué mal que está fulanito, fulanita, ¿no? Está muy desbordado. Bueno, lo voy a escribir por privado para darle una mano, para darle aliento, porque muchos de estos participantes los tenemos también en un grupo de WhatsApp eh, y terminan sucediendo cosas en el grupo de WhatsApp que en el grupo virtual no, y al revés. Porque mucha gente que está anotada no puede participar de los lunes, pero sin embargo participa en el grupo de WhatsApp. Y tenemos pacientes de diferentes localidades, diferentes provincias y de otros países. Ah, Y lo ¿también? pensamos desde el, sí, Mm. sí, sí, de México, Chile, Canadá, eh, bueno, me estoy olvidando algunos seguramente, pero Y de bueno, son todas como, las edades tienen así como no, diferentes, mayores de edad, todos son mayores de mayores de edad, edad. dice. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque estamos pensando en abrir próximamente un grupo para adolescentes. Es un rango etario que sabemos que no tiene lugar prácticamente, o no encuentran, y lo piden, ¿eh? Mm. Nos mandan muchos mensajes solicitando un espacio para adolescentes. Desde la familia, pues dice, ya no sé qué hacer con este, que vaya a un grupo, o desde los mismos adolescentes que dicen, necesito un lugar donde hablar con otros que no sea ni mi papá, ni mi mamá, ni mis amigos, porque nadie me entiende, o quiero contar cosas que no me animo, que quizás otros que no tienen lo mismo no me van a entender, o voy a sentir vergüenza, entonces necesito de un lugar donde me sienta comprendido y que no se burlen o me señalen. Entonces estamos en la construcción de un grupo para adolescentes Qué, próximamente. qué bueno. Y para los profesionales, por ejemplo, médicos nosotros, psicólogos, ¿también tienen Sí, así grupos para, no sé, de formación o de charlas para concientizar sobre la enfermedad? sí, en este momento estamos haciendo talleres para médicos. Eh, Ujú. Antes nosotros, ¿no? Hacíamos ese trabajo de insertarnos en la comunidad médica, ahora los médicos nos convocan. Eso es algo Eso que está bueno. Mm. sí, 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 nos convocan para hablar justamente de la salud mental en pacientes con dermatitis atópica. Eh, y estamos próximas a disertar en dos congresos, digo, estamos próximas porque hablo en nombre de mi colega también, en una asociación de asma y alergia de Capital Ajá, y en Entre Ríos próximamente. Justo se está conectando mi colega. ajá. Silvana. Silvana es la co-coordinadora que lleva conmigo los grupos terapéuticos de apoyo psicoemocional. Y estos espacios, por ejemplo, esta convocatoria que hizo Vero, la difundimos entre la cartilla que tenemos, porque tenemos una cartilla con diferentes profesionales para referir a los pacientes y dentro de esos profesionales tenemos psicólogos y psiquiatras. Si vemos otras cartillas, son solamente médicos y nosotros tenemos incluidos psicólogos y psiquiatras también. Así que también hemos difundido por ahí esta convocatoria. Y próximamente sí es armar espacios. Hemos hecho, pero la realidad es que se anotan y después no participan. Entonces tenemos que ver la manera de llegar también. No hablando de los médicos, de los psicólogos, sí, nos escriben mucho desde la asociación, o sea, ingresan muchos mensajes a la asociación que nos dicen que, bueno, siguen las redes, que están muy agradecidos por la información. Los invitamos a que escriban quizás artículos o compartir sus experiencias al respecto para difundir en las redes. Desde ya a ustedes les digo lo mismo. ¿eh? Todo lo que sirva al paciente, o sea, utilizamos las redes como recurso de llegar a una comunidad mayor con información válida, ¿no? Porque la realidad es que también hay mucha desinformación en las redes y hay muchos opinólogos que lo que hacen es generar quizás más estigmas que sacarlo de ese lugar al paciente.
Y bueno, soy una paciente que hizo junto con otros una asociación, ¿no? Y yo creo que de eso también se trata, otras marcas posibles desde lo personal y desde lo profesional. Cuando arranqué con esto, digo, yo tengo que hacer algo con lo que sé. Obviamente después me seguí formando en el tema, tengo formación constante en la temática, pero yo quiero darle a los pacientes eso que no tenemos, eso que falta, ¿no? Que es la escucha, la contención, el poder alojar, porque es terrible sentirse 3 de la mañana solo. A ver, mi nene también tiene dermatitis, ya está en una situación bastante estable, pero digo, qué desesperante, ¿no? No saber que hay algo malo que está pasando y que uno no puede ponerle una palabra o no puede encontrar respuesta, ni siquiera un médico que lo atienda o dónde buscar información, dónde acudir. Era una soledad inmensa. Así fue que se creó estos grupos. Me acuerdo de 2, 3 de la mañana, el grupo tenía un gran movimiento de intercambio, porque nadie podía dormir, entonces lo usábamos para descargar, para enojarnos, para aconsejarnos. Y después surgió esta vertiente de la salud mental. Primero tuve que hacerte un trabajo yo personal, que continúo haciendo, ¿no? Desde mi análisis, para no caer en esto de te entiendo, me pasa lo mismo y yo tampoco puedo dormir, sino hacer otra cosa, Claro. ¿no? Otra vuelta. Me llevó un tiempo. Pero también desde el trabajo con la asociación y estos encuentros grupales, estos dispositivos grupales, eh, es algo terapéutico en sí mismo para mí. Qué Entonces, importante esto que decís, ¿no? Qué importante del lugar que lográs armar para ellos, ¿no? Eh, Decías que está también tu compañera acá, Silvana, ¿me dijiste? Silvana, sí. Silvana Sí. Venturini, ella es de Paraná, Entre Ríos, y Ah, próximamente bienvenida. vamos a estar dando un taller para médicos y pacientes en Entre Ríos sobre dermatitis atópica y salud mental. Y bueno, bueno, bienvenida. La verdad es súper interesante todo lo que nos presentaste hoy. Súper interesante la labor que tienen ustedes, ¿no? Como asociación, lo que decías de alojar, de poder encontrar un lugar finalmente, ¿no? Y un punto de referencia, pensaba, ¿no? Que no sea la enfermedad en sí misma, sino que sea otra cosa. Sí, recuerdo, esto me quedó muy marcado, una paciente adolescente, ya hace un tiempo no la veo, que entre sus decires sobre lo que a ella le pasaba con esto, decía, mi mundo se vuelve eczema. Y es un poco lo que todos los pacientes, ¿no? De una u otra manera nos dicen o manifiestan. Entonces, nuestra apuesta y nuestro trabajo está justamente en acotar ese mundo y que no sea un mundo, que sea una parte de. eh, entonces, desde ese lugar es de donde también quizás me posiciono yo como psicóloga, que no es todo, es una parte, y que si bien hay un montón de no, por temas de cuidado y de preservación, ¿no? de la salud física, hay un montón de situaciones que sí. Entonces busquemos las que sí. Ya sabemos las que no. Busquemos las que sí, busquemos las posibilidades. Pensemos en potencialidades, pensemos en que si no hay algo, poder construirlo. Porque hay muchos pacientes que cuando logran un tratamiento eficaz y remiten los brotes, remiten el malestar, dicen, ahora tengo un montón de tiempo disponible que antes invertía en esto y no sé qué hacer. Y se empiezan a deprimir. No sé qué hacer con esto. Tengo tiempo, puedo hacer algo distinto, me veo al espejo y ya no me angustio, o puedo usar una pollera sin sentir vergüenza, o puedo usar una musculosa sin sentir vergüenza, pero es raro. Hablamos de personas que quizás desde su niñez estuvieron conviviendo con esto y de adultos o de jóvenes han logrado un tratamiento efectivo. Entonces, durante 20 años, por ejemplo, estuvieron con un no y a partir, ¿no? de este tratamiento y de todo un trabajo que han logrado,
dicen, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, a veces el médico insiste mucho en que cuanto menos brotes, mejor, que no tenga nada en la piel, ¿no? En relación a la dermatitis. Bueno, quizás lo que sugerimos es que si hay un brote, dejarlo, ¿no? Porque es algo quizás que al paciente lo termina tranquilizando y no lo inquieta, ¿no? No pasa nada si tiene un brotecito. No pasa nada si tiene un brotecito. Bueno, Porque es ¿hay- algo que, bueno, sí. ¿alguien tiene algo más para consultar, para preguntar? No, Tengo de una mi parte curiosidad. ¿Cómo se formó? Vos generaste a dar. ¿Conseguiste fondos de algún lado? ¿Cómo fue? Todo a pulmón. Nos juntamos con un grupo de, como nos decían en su momento, el grupito de mamis del Facebook, así nos mencionaban otros, ¿no? Bueno, el grupito de mamis de Facebook actualmente es una asociación constituida y somos referentes nacionales e internacionales. Damos capacitaciones y disertaciones también para otros países y otros países nos convocan para hablar del tema y hablamos de comunidades médicas, ¿no? Que eran un principio las que nos decían el grupito de Facebook de mamis. Em, el primer paso fue, bueno, averiguar cuánto sale en una escribanía armar un estatuto, ¿no? Y juntar fondos para eso. Entonces empezamos a rifar. Yo tengo una cartera sin usar, yo tengo un conocido que trabaja en un restaurante y puede donar eh, una cena para 2 personas sin cargo. Bueno, fuimos armando así, empezamos a vender rifas y así logramos juntar el dinero. O sea, esto se lo transmitíamos a la gente. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder tener representación y poder ser los representantes de ustedes. Pero en realidad, a ver, en el estatuto va los nombres de tal persona, pero en realidad somos todos la asociación. Bueno, y juntando fondos de a poquito, ¿no? Muy de a cuentagotas, con mucho esfuerzo, logramos juntar el dinero para tener asistencia y asesoramiento de un contador que se especialice en asociaciones y al mismo tiempo una escribanía para armar todo lo que es el estatuto, porque después todos estos trámites van a la IGJ y hay que esperar un tiempo de tramitación para que nos den el alta y la personería jurídica. Y ya para nosotras, el tema de haber logrado la personería jurídica y que nos aprueben el estatuto fue como un logro personal absoluto. O sea, era poder darle entidad a algo que nos veníamos o veníamos padeciendo, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, estamos haciendo algo, ¿no? O sea, no tomamos dimensión quizás en ese momento de que estábamos siendo la primera asociación con personería jurídica de pacientes y familiares de pacientes con dermatitis atópica, con todo lo que eso implicaba. Después empezamos a tomar dimensión y cada vez fuimos creciendo más, creciendo más, creciendo más. Muchos proyectos están financiados por laboratorios. eh, Ellos nosotros tenemos que presentar un proyecto, ellos nos emiten un dinero para llevar adelante ese proyecto, porque por políticas administrativas los laboratorios deben donar un porcentaje de su dinero para ONGs, proyectos de ONG. Entonces, uno arma un proyecto, lo presenta y a veces lo financian. A veces no, porque quizás uno va para un lado y no, y los laboratorios quieren que vayan por otro. Eh, con donaciones de la gente. Tenemos una página para juntar donaciones. A cambio sorteamos por mes kit de cremas humectantes. Hicimos un arreglo con un laboratorio para que, bueno, te ponemos el logo de la marca en nuestra web, pero a cambio, eh, si podés donar productos que son caros, ¿no? Para la población, entonces, bueno, con una pequeña donación, la donación es a voluntad, de acuerdo a lo que el paciente pueda y quiera. eh, y bueno, y con eso nos vamos sosteniendo.
¿Los vamos sosteniendo. tratamientos psicológicos les paga a ustedes la asociación o lo hacen como voluntarias? A voluntad. Ah, A está perfecto. voluntad. Lo que pedimos para ingresar al grupo es una colaboración mensual a la asociación, Ah. porque con algo hay que pagar, ¿no? Hay que pagar, hay un costo ahí que hay que asumir. Y una vez hecho eso, ingresan al grupo. O sea, no es condición excluyente. Sabemos que hay situaciones de mucha vulnerabilidad, que si no es este espacio de salud mental, no tienen otro. Entonces priorizamos también eso, ¿no? Que tengan acceso a la salud mental personas que quizás por un motivo o por otro no pueden, por lejanía, por situaciones económicas, por imposibilidad de desplazamiento, porque como muchas de estas enfermedades que mencionaba al principio son deteriorantes, a veces son pacientes que están muy comprometidos en su salud y no pueden movilizarse, no pueden movilizarse o trasladarse. Entonces, lo pensamos desde ese lugar también. Hay pacientes que están con asistencia respiratoria o muy lesionados y están desde una cama, ¿no? Sosteniendo el dispositivo. Desde las asociaciones, hay asociaciones de alergias y no está incluida la dermatitis atópica dentro de las enfermedades tomadas por las asociaciones de alergia. Sí, la tienen considerada. Sí, Ah. hay asociaciones de alergias médicas y de pacientes y está considerada la dermatitis como una de ellas. Si bien no es una alergia, porque es una enfermedad inflamatoria que se expresa en la piel y a veces se confunde con alergias, sí es tomada en cuenta porque a veces solapado a una dermatitis hay una alergia que hay que tratar y a veces no es tenida en cuenta. ¿La alergia no implica también una Eh, enfermedad y inflamatoria? Me quedé pensando. también lo que Ah. vamos observando últimamente es que hay, como es, en los congresos médicos se le da un lugar a la salud mental. Traen de invitados a psicólogos o psicodermatólogos o especialistas en el tema a hablar de esto en los congresos médicos que antes no se tenía no se tenía lugar ni a los profesionales de salud mental ni al paciente. Y ahora hay espacio para escuchar a los pacientes dentro de estos congresos o dentro de estas jornadas médicas que se hacen. Pero bueno, nos hicimos de un lugar porque no estaba ese lugar, Totalmente. no estaba ese lugar. Bueno, chicas, la verdad que excelente todo lo que han presentado, lo que has presentado. eh, me encantó, es algo, es una temática que no es tan escuchada como más bien dijiste, ¿no? Pero no estaba teniendo tanto lugar. eh, me súper interesó incluso eso de lo grupal, ¿no? Que mencionaba. Eh, Estamos a veces muy acostumbradas a lo individual que pasa dentro de puertas adentro del consultorio. eh, y qué importante esta red de contención que se puede armar con lo grupal, ¿no? Más allá de un dispositivo terapéutico. Así que bueno, Ujú. te agradezco un montón el día de No, hoy. y Realmente. solamente decir que a partir de este dispositivo grupal, que quizás es el primer contacto que tienen los pacientes con un dispositivo salud mental, luego arrancan tratamiento individual con otros profesionales, no con nosotros. Sí, Es como que motoriza justamente algo de esto en búsqueda de que quizás de otra manera no hubieran accedido. Entonces es ujú, como ah, bueno, de esto se trata un poco y dicen que qué bueno está hablar, ¿no? Desde uno y que me pregunten y empezar a reflexionar. Entonces, luego nos escriben por privado. ¿Tenés alguna psicóloga o un psicólogo para recomendarme? Porque quiero empezar un tratamiento. qué bueno eso. O sea que también es un espacio donde empieza a gestarse alguna pregunta, ¿no? Sobre eso que les está pasando, Exactamente. ni más ni menos. Ujú. Mm. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde más está decir que son bienvenidas a participar de la asociación. Si dan talleres, capacitaciones, charlas, lo podemos difundir por las redes, lo podemos promover por las redes.
Si tienen preguntas que les hayan quedado, me pueden escribir, quizás Vero después les puede pasar mi Sí, yo ahora les voy a contacto. pasar tu contacto, o si querés pasar algún contacto vos a través del chat, O alguna también. intervención posible o alguna sugerencia que quizás no nos hayamos tenido en cuenta hasta este momento, también es bienvenida. ¿Mm? Bueno, agradecerles a todas la mañana de hoy. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Gracias, muchas gracias a ustedes también. Muchas Gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Hasta luego.